¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a esta última parte del curso de procesamiento digital de señales. En esta ocasión nos dedicaremos en estas 3 semanas a la parte del diseño de filtros digitales, pero antes de ver el diseño de filtros digitales necesitamos una herramienta que se denomina transformada Z que nos permite estudiar la dinámica de los sistemas discretos en el tiempo. Entonces, antes de definir la transformada Z de una señal, me gustaría empezar el capítulo con un análisis de un filtro paso-bajas RC en el tiempo continuo, que seguramente ustedes ya han estudiado en sus cursos de electrónica o de circuitos eléctricos con componentes pasivos, como está indicado en el diagrama. Simplemente hay una cosa que nos interesa, es la relación entrada y salida de este sistema o de este filtro continuo. Entonces tenemos que la relación de salida, el voltaje de salida medido en este punto, pues simplemente es Y de t, que consideramos la salida, y es igual a X de t, que es el voltaje de entrada, menos RC por la diferencia de Y de t entre dt. Esto se llama la dinámica del sistema y es una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial, pues tenemos la dinámica. Pero hay una parte interesante de esta dinámica que más adelante mencionaré. Pero, por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente tratar de discretizar esta ecuación diferencial de primer orden a través de la siguiente relación. Aquí tenemos una discretización que podemos considerar como simplemente tomando la diferencia de y de t menos una delta dividido entre esa delta. Cuando esa delta es muy pequeñita, o sea, la hacemos tender a cero, pues podemos considerar que es el concepto de diferencial. Eh, o de derivada, como quieran llamarlo. Entonces, también lo podemos representar en su versión discreta si nosotros tomamos muestras de la señal continua y de t, pues sería simplemente y de nts menos la muestra anterior, y de n menos 1, multiplicado por el periodo, que sería el periodo de muestreo, evidentemente, y esa delta pues sería precisamente nuestro periodo de muestreo. Si delta de ts es muy pequeño, si el periodo de muestreo es muy pequeño, esta ecuación, esta derivada, pues queda representada a través simplemente de una diferencia de muestras, la presente y la pasada, multiplicada por el periodo de muestreo y dividida entre él. Entonces, tenemos esta representación de la derivada. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial original, es decir, en la anterior, en esta ecuación, que nos genera la dinámica de este filtro paso-bajas RC. Entonces tenemos simplemente que y de NTS sería igual a X de NTS menos RC por esa derivada que está siendo modelada de esta forma. Si hacemos TS igual a 1, como hemos manejado las señales discretas en el tiempo, sin pérdida de generalidad, pues tenemos y de n igual a X de n menos RC, y de n más, aquí este más es por este menos y menos, aquí nos da más, RC de y de n menos 1. Entonces, simplificando y agrupando la parte que tiene que ver con la salida y y de n, en el tiempo y de n, pues tenemos y de n más RC por y de n es igual a X de n más RC por el instante anterior de la salida, y de n menos 1. Entonces, simplemente agrupando, si se dan cuenta, pues tendría aquí y de n más, más rc y de n, pues sería y de n multiplicado por 1 más rc. Y eso lo divido, entonces, en este caso, tendríamos entonces x de n y más rc y de n menos 1. Y de n pues simplemente sería, en este caso, pues RC 1 más RC. Perdón, aquí era 1 entre RC también, porque es la división de este término que sería 1 más RC. Aquí me faltó un 1, que debería ser igual que este, pero no importa, de todos modos lo importante, aquí lo represento como una constante A, que sería 1 entre 1 más RC,
y una b que sería RC entre 1 más RC. Entonces lo importante es esta ecuación que nos queda finalmente y de n es igual a x de n más b y n menos 1, que si son constantes a y b, no me interesa mucho cuánto valgan las constantes, pero evidentemente están relacionadas con esta constante de tiempo RC del filtro. Y esto que tenemos aquí se denomina una ecuación en diferencias de primer orden con coeficientes constantes. Ya no es una ecuación en diferencial, sino es una ecuación en diferencias. ¿Se dan cuenta? Y finalmente esto es la representación que tenemos de nuestro filtro digital. Entonces, originalmente entonces tenemos un filtro analógico y ahora entonces pasamos a este esquema de entrada y salida, que es un sistema lineal invariante en el tiempo, como hemos manejado. Y esto corresponde ya a un filtro paso bajas, pero de forma digital. Entonces tendremos este tipo de relaciones en los filtros digitales. Es importante. ¿Qué tipo de relaciones? Pues esto que llamaremos ecuaciones en diferencias. Entonces, para que lo tengan en cuenta al final del diseño de sus filtros, tendremos ecuaciones en diferencia que son la liga de entrada y salida de ese filtro. Es decir, nos liga la salida y de n con la entrada x de n. Ya veremos cómo nos liga esa relación cuando diseñamos los filtros. Pero es un filtro digital. Ahora bien, en este filtro digital nosotros podemos obtener, pues aquí no tenemos explícitamente la respuesta al impulso, tenemos nada más explícitamente, pero la relación de entrada y salida, como hemos manejado en muchos sistemas discretos. Entonces, ¿cuál es la respuesta al impulso de este filtro? Lo que hacemos pues, es ponerle un impulso como entrada. Entonces, x de n será un impulso y vemos que nos da el sistema como salida. Vamos a considerar que el sistema empieza en y de n igual a 0, o sea, en y de n, y de 0, para en adelante tenemos la respuesta al impulso y entonces en tiempos negativos el sistema nos da 0, ¿no? Es decir, y de n es igual a 0 para tiempos negativos. Entonces empecemos en 0, en el tiempo 0, entonces tenemos y de 0 será simplemente a por el impulso en 0 más b por la salida, pero en el tiempo menos 1, pero dijimos que cualquier tiempo negativo, la salida no había salida, el sistema no había respondido en ese entonces pues vale 0, ¿no? Entonces en este caso sería A delta 0, delta es la delta de Kronecker, recuerden, no es la delta de Dirac, la delta de Kronecker, pues simplemente esta vale por definición 1, entonces sería A. Y en el tiempo 1, pues tenemos A delta 1 más B por Y0, y Y0 es la anterior, pues valdría A por delta 1, que sería A, más B por A, entonces sería simplemente, perdón, A por delta 1, que vale 0, perdón, porque el impulso solamente vale 1 cuando es en el tiempo 0, perdón, este es 0. Entonces simplemente tenemos B, el coeficiente B por la anterior salida, que era A, entonces B por A nos da A, entonces AB. Y la Y2 pues sería A delta 2 más por Y de 1, entonces sería, esto vale 0 porque recuerden que el impulso solamente es válido en n igual a 0, entonces este es 0 y sería B por la salida anterior, y la salida anterior pues es AB, es decir, sería B por AB, nos daría AB cuadrada. Y pues si seguimos así, pues si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es que siempre tendríamos A delta de n, B y de 1, pues simplemente sería A, B a la n para la parte positiva, si se dan cuenta. Entonces es como escribir A, B a la n por U de n, esa sería la respuesta al impulso. Entonces la h de n, que normalmente es la forma común que representamos la respuesta al impulso, pues si se dan cuenta, es lo que nosotros hemos estado manejando como respuesta al impulso, que es una exponencial a la n por u de n. Entonces, la respuesta al impulso de este filtro digital paso bajas RC, que podríamos decirlo así, porque las constantes RC están asociadas aquí en A y B. Entonces, pues esto es un filtro cuya respuesta al impulso, si se dan cuenta, corresponde a una exponencial que decae. Y considerando que empieza evidentemente en 0, que no tiene valores negativos, entonces pues sería simplemente A a la n por U de n. En este caso es B a la n por U de n, porque así estaban anotadas las constantes, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, el diseño del filtro pues nos tiene que dar otra vez algo asociado con lo que nos daba
Originalmente en los filtros analógicos, que era esa respuesta al impulso HDT y esas ecuaciones diferenciales de primer orden, en este caso, porque el filtro es de primer orden, entonces en este caso también nos da una respuesta al impulso, que es una exponencial a la NU de n, y nos da una ecuación en diferencias de primer orden, también de primer orden, con coeficientes constantes. Y ya veremos más adelante más cosas sobre esto. Pero para eso entonces necesitamos analizar como hacíamos en el caso de los sistemas continuos. Si recuerdan bien, en los sistemas continuos, ustedes tenían la ecuación de diferencia, perdón, la ecuación diferencial. Entonces lo que hacían todavía para ver más la dinámica del sistema, porque lo que podían hacer cuando tenían la resolución de la ecuación en diferencia, pues tenían la salida en función de la entrada. Entonces podían simplemente pues ponerle un impulso, para obtener la respuesta al impulso, podían poner un escalón para ver la respuesta al escalón y así sucesivamente. Pero además tenían otra herramienta que también era fundamental en los sistemas lineales e invariantes en el tiempo continuos, que se llama la transformada de Laplace. Laplace nos mandaba un plano complejo S, y ese plano complejo precisamente nos daba una dinámica del sistema, que si recuerdan bien, pues había cosas relacionadas con polos, ceros, respuesta en frecuencia, etcétera, que también, y la respuesta en frecuencia, que es Fourier, es parte de la transformada de Laplace en realidad. Entonces, aquí lo mismo, aquí tenemos entonces ahora no una ecuación diferencial, sino tenemos una ecuación en diferencias, como la que está dada aquí. La ecuación en diferencias, tenemos una ecuación de diferencias, y esa ecuación en diferencias que nos liga la entrada con la salida, pues necesitamos también un plano de análisis, y ese plano equivalente al plano de Laplace o al plano S, pues se llama plano Z. Entonces, para entrar al plano Z, pues necesitamos lo que, lo que es equivalente a la transformada de Laplace, que se denomina transformada Z. No es complicada la transformada Z, veamos, es lo que veremos en esta primera clase, la transformada Z. Aquí está la definición de la transformada Z. Si pues se dan cuenta, nosotros tendremos una sucesión, o sea, una señal discreta en el tiempo, x de n, y tendremos una asociada a ella, pues una transformada que en el plano z, que llamaremos transformada z, que está definida simplemente como x de z, como una suma que va desde n de menos infinito a infinito de la señal discreta en el tiempo x de n por z a la menos n. Y z es una variable compleja, como era s precisamente en Laplace, donde tienen una parte real de la z y una parte imaginaria. Entonces es un plano complejo también. Entonces, para representar necesitamos la representación en el plano complejo, la parte real contra la parte imaginaria, exactamente como es el plano s de Laplace. Entonces la transformada no es una integral, sino es una suma también. Y entonces se dan cuenta, pues es relativamente sencillo. Y una cosa interesante del plano Z es algo que llamaremos la región de convergencia. ¿A qué le llamamos la región de convergencia? Le llamamos región de convergencia precisamente a la zona donde esta suma converge. Es decir, que no diverge, sino que la suma, como hemos manejado la idea de la convergencia, de las sumatorias o estas sumas, utilizando las series aritméticas o geométricas, perdón, las series geométricas. Entonces es hacia dónde converge esa suma. Entonces es lo mismo. Entonces la zona donde converge esa suma, donde es válido esa transformada, donde converge, vamos a llamarle región de convergencia. Y aquí lo vamos a llamar en inglés de Region Convergence, vamos a decir la ROC, la región de convergencia, pero vamos a utilizar la notación en inglés para que sea más simple, porque si no diríamos RDC. También podríamos decir RDC en español, pero bueno, la ROC es la región de convergencia de la transformada Z. Y la podemos representar en el plano complejo Z. Entonces vamos a representar un plano complejo que aquí dibujé, el plano complejo, la parte real contra la parte imaginaria, y en una zona sombreada estoy utilizando como un azul claro, y voy a representar la región de convergencia de cada uno de estos casos. Entonces, dependiendo de la señal que estamos transformando, la señal discreta en el tiempo, pues tendrá una específica región de convergencia donde converge su transformada Z. Entonces,
no podemos generalizar, a veces, simplemente pues tendremos que ir analizando caso por caso y podemos llegar a ciertas conclusiones sobre este plano Z, que se van a dar cuenta. Entonces, primero vamos a ver ejemplos, porque es lo que necesitamos, y vamos a ver los pares de transformadas más útiles, sobre todo, más útiles. Hay tablas, entonces también menciono la tabla, pero la parte más útil, lo que realmente utilizamos son las cosas que yo llamé ejemplos y son necesarios aprender. En realidad son sencillos de calcular. Si el primer caso tenemos el impulso de Kronecker o la delta de Kronecker, un impulso unitario, delta de n, que aquí está representado, la señal delta de n, recuerdan, es válido solamente en n igual a 0. Todo lo demás es 0, y en n igual a 0, pues estrictamente vale 1. Aquí sí vale 1, a diferencia de Dirac, cuya área es 1. Aquí es 1 la amplitud de esta delta de Kronecker. Entonces tu transformada z, pues es x de z, y eso va de menos infinito a infinito, es x de n, z a la menos n. Entonces tenemos x de n, z a la menos n. Sustituimos aquí delta de n, z a la menos n, pues eso solamente es válido para n igual a 0, pues solamente nos concentramos en n igual a 0. Y aquí le ponemos delta de 0 y pues aquí solamente 0. Lo demás, todas las demás n son ceros. Entonces la transformación de todas las demás son 0. Entonces solamente nos queda que delta de 0 que vale 1 y z a la 0 pues que vale 1. Entonces todo lo demás vale 0. Entonces ¿cuál es la transformada de un impulso unitario? Pues es 1. Es 1 exactamente. Si se dan cuenta, 1 es x de z. Es un número, pues a cualquier valor que le pongan a la parte real o a la parte imaginaria de eso, pues solamente vale 1. Entonces, o sea, siempre vale 1, 1, 1. Entonces, independientemente de en qué punto se coloquen de este plano z, o sea, la parte real, lo que valga, no sé, siempre vale 1. En todo este plano siempre vale 1. Entonces, ¿cuál es la región de convergencia de esto? Pues todo el plano z. O sea, es independiente del número z que ustedes pongan. Es una constante. Entonces, estrictamente la región de convergencia es todo el plano z. Aquí lo puse como un cuadrado, pero en realidad es todo el plano z. No hay una límite, no hay unas fronteras de esta región en este estricto. Es todo el plano z, independientemente de cuánto valga z. Siempre vale 1, la transformada. Entonces, en los pares de transformada lo que tenemos que asociar siempre es la señal x de n y su transformada, y siempre hay que indicar una región de convergencia. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque ustedes pueden tener una misma transformada y tener regiones de convergencia diferentes. Eso es posible. Entonces, es bueno siempre especificar la región de convergencia, como aquí está indicado. Entonces, obtienen la transformada y su región de convergencia. Veamos otros ejercicios. Aquí tenemos x a la n, pues es nuestra siempre exponencial que decae a la n por u de n, como aquí está dibujado. Eso le vamos a llamar, si se dan cuenta, como le vamos a llamar también sucesión del lado derecho o causal. Eso tiene que ver ya con la parte de los sistemas, la idea de causal, lado derecho, hay que tenerlo en cuenta. Entonces la sucesión del lado derecho, pues como hemos manejado, o la exponencial discreta en el tiempo, que también. Pero también lo vamos a llamar, aquí lo puse en rojo, sucesión del lado derecho o causal. ¿Qué es nuestra clásica exponencial? Hemos manejado que la amplitud de esa constante a la n pues es menor que 1, por eso decae. Puede ser negativa, entonces recuerden, cuando es negativa decae, pero se alternan estos valores. Entonces pues aquí nada más dibujé como si estuviera entre 0 y 1, como si fuera positiva, no negativa. Pero si es negativa, ya saben que lo que pasa es que se alternan las amplitudes. ¿Y cuál es la transformada z de esta exponencial discreta? Entonces, pues aquí está escrita la transformada en forma general. Y específicamente para esto, pues sería de menos infinito a infinito a la n u de n z a la menos n. Pero, bueno, entonces, como está afectada por el escalón, pues eso solamente es válido desde 0 hasta infinito, como está indicado en esta suma. Y que ya quitamos el escalón, especificamos explícitamente que va desde 0 hasta infinito, todo lo demás es 0. ¿Y qué es lo que queda de 0 a infinito? Pues simplemente la exponencial a la n por z a la menos n. Entonces, es lo que tenemos. Entonces, la transformada x de z de esa señal, pues simplemente nos queda desde 0 hasta infinito. Ya como siempre hemos agrupamos algo a la n, una constante de alguna forma. Recuerden que z es un número complejo, entonces
no hay ningún problema, podemos manejarla. Y A es una constante, entonces A, Z a la menos 1, todo eso a la n, pues utilizando aquí esto, las series geométricas, eso va a converger, eso es lo importante, va a converger a un número, eh, porque recuerden que tendría que estrictamente aquí A, por el número Z, que es número complejo Z a la menos 1, todo eso en magnitud tiene que ser menor que 1, que es lo que puse aquí. A, Z a la menos 1 en magnitud tiene que ser menor que 1 para que eso converja. ¿Y a dónde converge según la serie geométrica? Pues eso converge, recuerden, ese número a la 0, que es el primero aquí, menos ese número a la infinito, en este caso infinito más 1, pues se sigue siendo infinito, 1 menos ese número a z a la menos 1. Entonces, a z a la menos 1 a la 0, pues le da 1, menos esto, como es pequeñito, y lo hace entender a infinito, pues se hace más pequeñito, recuerden. Entonces, esto tiende a 0. Entonces lo que da arriba nada más les queda 1 y la transformada z pues simplemente nos queda 1 entre 1 menos a z a la menos 1. Esa es la transformada z. Esa es la zona hacia donde converge. Y estrictamente tiene que ser que el valor absoluto de a z a la menos 1 tiene que ser menor que 1. De aquí nosotros podemos definir la región de convergencia. Bajo esa condición pues nos queda que a entre z, magnitud, tiene que ser menor que 1. Esa es la condición, si no, no converge a este valor. Entonces, aquí sí claramente la región de convergencia está asociada a este valor donde converge la suma. Entonces, de aquí simplemente de esta desigualdad pues tenemos a de z, tendrá que ser magnitud, tiene que ser menor que la magnitud de ese número z. ¿Okay? De aquí pues la región de convergencia pues es claramente que la magnitud de ese número z tiene que ser mayor que la magnitud de a. ¿Y cómo se ve esa región de convergencia en el plano z? Pues z es un número complejo, parte real y parte imaginaria. Entonces, si la magnitud de un número complejo, pues recuerden, entonces simplemente si lo dibujaran en el plano, siempre es un círculo. La magnitud de este número, esto que está aquí indicado, magnitud de z tiene que ser mayor que a, significa que es un círculo, estrictamente, porque recuerden que tendrían que dibujar para cualquier número su magnitud, que sería como una especie de vector que se está moviendo aquí a diferentes fases, pero siempre sería un círculo. Entonces la región de convergencia es el exterior de ese círculo sobre el plano Z. El círculo es de radio A, aquí está claramente indicado, y la región de convergencia pues va desde ese radio A hasta infinito, estrictamente. Entonces tenemos que la región de convergencia de esta sucesión del lado derecho causal es simplemente limitada por este círculo de radio A y se extiende hasta el infinito a partir de ese radio A. Entonces, al interior no converge, es decir, al interior de este círculo esta serie no converge. Es el caso de que Z sea menor que A, eso no converge. ¿Ok? Entonces, por eso no se marca la región de convergencia, queda aquí en blanco. Y en el caso, entonces tenemos otro caso, tenemos un escalón. Ese escalón, pues es lo mismo, establecemos y pues aquí está claramente indicado, la transformada z va desde 0 hasta infinito, y solamente los valores unitarios del escalón, z a la menos n, y esto tiene que converger precisamente a donde converge z a la menos 1 tiene estrictamente, en realidad está en el límite de la convergencia, es como la exponencial compleja, está en el límite de esa convergencia. Entonces sería z a la menos 1 a la 0 menos z a la menos 1 en infinito entre 1 menos z, pues simplemente la transformada del escalón les queda 1 entre 1 menos z menos 1. Y les queda exactamente lo mismo, es como si fuera el anterior caso, el anterior que vimos, pero con a igual a 1, si se dan cuenta. Es exactamente lo mismo, nada más que con a igual a 1, no decae. Entonces la transformada es lo mismo, y la región de convergencia es exactamente el mismo caso, nada más que la A en este caso pues es 1. Es un círculo de radio, radio 1. Este círculo, cuando tiene radio 1, le llamamos el círculo unitario. Es simplemente limitado por el círculo unitario y se extiende hasta el infinito. La región de convergencia es igual a que la anterior.
que la sucesión, la exponencial, nada más que en este caso pues es 1, ¿no? Y de 1 hasta infinito es la región de convergencia. Y tenemos este caso. Ahora bien, tenemos una sucesión que vamos a denominar del lado izquierdo o no causal. Si se dan cuenta, en este caso la definición de cómo se hace la exponencial es menos a a la n por u de menos n menos 1. Quiere decir que es aquí se claramente es un impulso, es un escalón, perdón, es un escalón que empieza en menos 1 o que termina en menos 1, si aquí lo quieren ver, y se extiende de menos infinito hasta ese menos 1. Digamos, esa es la diferencia. Y la exponencial, si utilizamos una menos a menor que 1, si hacemos el mismo a que el anterior, que el caso de la asociación del lado derecho, pues se vería igual, nada más que los valores serían negativos por este caso, y que van desde menos 1 hasta menos infinito. Entonces, así se vería, y eso se denomina una sucesión del lado izquierdo o no causal. Entonces, ¿por qué se pone así? Se van a dar cuenta por qué. Tenemos x de z, la transformada z, ahora tenemos de menos infinito a infinito, tenemos escrito. La parte interesante pues empieza aquí, es desde n que va de menos infinito hasta menos 1, y eso vale menos por este menos, sería a de z a la menos 1 a la n, si se dan cuenta. Entonces ya queda aquí compactado, ya quitamos el u de menos n menos 1 porque estamos en el límite de menos infinito hasta menos 1. Pero tenemos esta cosa. Entonces lo que vamos a hacer para ver la serie geométrica que hemos manejado, pues simplemente le vamos a agregar aquí el 0. Si ustedes le agregan aquí en la sumatoria el 0, en esta suma, pues necesitan quitarlo. Entonces, si lo ponen aquí, el 0 significa que es menos az a la menos 1 a la 0, pues eso vale 0, a la 0. Entonces eso vale 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, esto en realidad vale menos 1 en esta suma. Si ustedes le ponen aquí de menos infinito hasta 0, entonces tendrían que estar agregando el n igual a 0, pero lo tienen que quitar porque eso no es válido, solamente a menos 1. Entonces el componente en n igual a 0 lo suman y lo restan. Entonces menos 1 más 1, menos 1 es el original, y en esta suma, ya lo puse aquí, n igual a 0 hasta infinito, ya consideré que se agregó el 0, pero tengo que quitarlo. Entonces si originalmente aquí tengo un menos 1, pues le agregué aquí un 1, y ya esta suma es igual que esta, nada más que los límites ahora van de menos infinito hasta 0. De menos infinito hasta 0, el límite. Ahora lo que hice, pues bueno, ya le agregué el 1 y ahora lo que voy a hacer es cambiar esto como la parte negativa. Entonces, si se dan cuenta, voy a cambiar los índices. Voy a poner las n positivas, entonces voy a poner desde 0 hasta infinito. Si pongo la suma desde 0 hasta infinito, lo que tengo que cambiar, pues también es esas exponenciales. Entonces tendría que ser a menos 1, z y todo a la n. Entonces estoy cambiando de esa forma los límites. Entonces estos son los mismos resultados. Si ustedes ven, nada más que ahora ya está más como la hemos manejado la serie geométrica desde 0 hasta infinito, y pues rápidamente podemos evaluarla, ¿no? Eso sería 1 menos, y eso sería a menos 1 a la z a la 0, menos a menos 1 a la z al infinito, entre 1 menos a menos z. Entonces, resolviendo esto, simplemente nos queda esto que es, si se dan cuenta, nos quedaría 1 aquí arriba y 1 menos a z a la menos 1 y 1 menos eso. Entonces, haciendo la simplificación, pues simplemente si simplifico todo esto, me queda 1 menos a z a la menos 1, que es el denominador, y arriba me quedaría esto mismo, menos esto que está aquí, es decir, me quedaría 1 menos a z menos 1 menos 1, elimino el 1, y entonces me queda menos a menos 1z entre 1 menos a menos 1z. Háganlo y se van a dar cuenta que eso se simplifica aquí. No, o sea, no puse quizás todo el detalle así, pero es básicamente eso.
Haciendo una pequeña operación, esto está aquí, lo puedo pasar acá abajo. El numerador lo paso aquí abajo, le cambio nada más los exponentes, eran negativos, ahora los pongo positivo. Y me queda 1 entre menos a z a la menos 1. Lo de abajo pues quede igual. Haciendo la operación, si se dan cuenta, les va a quedar 1 entre, y aquí les va a quedar menos a z menos 1, y aquí les va a quedar positivo, y les va a quedar simplemente 1. Entonces les va a quedar x de z y x de z, aquí faltó la xz, x de z es igual a 1 entre 1 menos az a la menos 1. Pero esto es válido para a menos 1, z menor que 1. Es decir, si se dan cuenta, la transformada es igualita que la anterior del lado derecho. Esta es exactamente la misma transformada que está aquí indicada. La diferencia es que esto es válido para el valor absoluto de a menos 1, que es este de z, menor que 1. Haciendo la simplificación, pues la región de convergencia es ahora el valor absoluto de z tiene que ser menor que a, y eso significa que ahora estamos hablando de la región de convergencia adentro del círculo de radio a diferencia del lado derecho, la sucesión del lado derecho, que la convergencia va desde el radio A hasta infinito. Aquí no. Aquí va desde el radio A hasta 0. O sea, todo el círculo adentro del círculo de radio A. Entonces, si se dan cuenta, tienen exactamente la misma transformada, porque es exactamente la misma transformada, nada más que no tienen la misma región de convergencia. Entonces, digamos, son complementarias las regiones de convergencia. Eso es lo que está pasando con esta transformada z de esta señal. Y ahora, por ejemplo, si mezclamos precisamente las dos sucesiones, la del lado derecho y la del lado izquierdo, aquí a la n u de n, y después le puse, nada más que aquí le puse b para que no sea la misma a necesariamente la misma b. Tenemos una sucesión del lado derecho y tenemos una sucesión del lado izquierdo. Ambos cumplen que la a y b en valor absoluto son menores que 1. Esta se llama una sucesión de ambos lados. Tenemos porque finalmente es la combinación de la sucesión del lado derecho y la sucesión del lado izquierdo. Y haciendo la transformada z, pues pues es realmente sencillo. Vamos a utilizar una propiedad que se llama linealidad de la transformada z, que pues es como cualquier transformada lineales que manejamos, pues la suma de la transformada de una suma, pues es simplemente la suma de las transformadas. Entonces, pues aquí tenemos la transformada de una suma, pues va a ser la transformada de la suma de las transformadas respectivas, que ya sabemos. Correspondiente a la transformada de la sucesión del lado derecho, pues es simplemente 1 entre a menos z. Perdón, 1 entre 1 menos az a la menos 1. Y la del lado izquierdo, pues es lo mismo, nada más que aquí le puse b, por eso para que no sean necesariamente iguales, 1 menos b z a la menos 1. La única diferencia es que una tiene una región de convergencia que está dada por a z a la menos 1 menor que 1, y la otra tiene la región de convergencia, esta segunda parte, que es b menos 1 z menor que 1. Entonces, aquí, ¿cuál es la región de convergencia entonces de esto? La región de convergencia, cuando tenemos este caso, pues sería la intersección de las regiones de convergencia. Es decir, la intersección de esta región de convergencia con la intersección de esta región de convergencia. Entonces, lo que nos da es la intersección de estas dos regiones de convergencia. Entonces, aquí, las regiones de convergencia individuales, pues una es la del lado derecho, z mayor que a, es decir, se extiende del círculo de radio a hasta el infinito. Y la del lado izquierdo se extiende del círculo de radio, en este caso b, hasta 0. O sea, es el interior de ese círculo de radio b. Entonces, ¿cuál es la intersección de los dos? Pues si observan bien, si lo piensan, lo dibujan, entonces tienen la intersección. Pues si se dan cuenta, si a es menor que b, que es el caso, aquí está dibujado a y b, aquí puse dos círculos concéntricos, porque son los que nos interesan, a menor que b, entonces la región de la convergencia de la sucesión del lado derecho va desde a hasta infinito. Entonces, aquí está, va desde este valor de círculo hasta infinito, se extiende, ¿sí? Y el otro va desde el círculo interno, es en el círculo interno b, entonces todo esto va hasta 0.
¿Y cuál es la intercepción? Pues es de que va desde A hasta infinito y el otro que va de B a 0, pues simplemente les queda este aro que va entre A y B. Entonces cuando A es menor que B, les queda la intersección y nos queda una región de convergencia formada por esos dos círculos concéntricos de radio A y B. Entonces la región de convergencia pues quedaría en esa Z que está dentro de esa zona sombreada, ¿no? Aquí está indicada, la región de convergencia es para Z mayor que A, pero estrictamente menor que B. Aquí está indicado. O sea, todos los números que caen en esta región son válidos. Esto y converge a este valor. Está indicado aquí, la X de Z. Ahora bien, si ustedes tienen A mayor que B, el valor absoluto de A mayor que B, pues o sea, aquí le ponen, donde está B le ponen ahora A y donde está A le ponen B. ¿Sí? Entonces, la primera parte, pues si se dan cuenta, dice que la sucesión del lado derecho, pues sería su región de convergencia desde A hasta infinito. Entonces, iría desde este valor, que ahorita está representado por B, pero insisto, si hacen la inversa sería A hasta infinito. Entonces, imagínense, va desde aquí hasta infinito. Y la otra iría desde este círculo al interior. ¿Y cuál sería la intersección? Pues no habría intersección porque les quedaría este espacio que no hay intercepción, esto es vacío, digamos, una región va de este valor hasta infinito y el otro iría desde este valor hasta cero, entonces, digamos, serían dos regiones no conectadas, que eso no es posible en la región de convergencia, entonces no hay intersección, entonces no es posible ese caso, esa serie no converge si es el caso diferente de B mayor que A, entonces la única zona de convergencia pues es cuando A es menor que B. Entonces, y es ese anillo formado por esos radios, esos círculos concéntricos. Y entonces, regresando a nuestro filtro paso bajas digital inicial, recordemos que la respuesta al impulso, pues nos dio HDN a B a la N por UDN, eso nos dio. Pues si se dan cuenta es una constante, B es una constante. Tenemos aquí una exponencial B a la N por UDN multiplicada por una constante, entonces eso es polinealidad, la multiplicación de un escalar, pues entonces simplemente es el escalar por la transformada de esa exponencial que decae, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transformada h de z en este caso? Es simplemente a por 1 menos b z a la menos 1, y aquí sería a entre 1 menos b z a la menos 1. A no es la misma a de la anterior, es una constante nada más. Recuerden que era, creo que 1 entre 1 más rc. Entonces la región de convergencia de esto, como es una sucesión del lado derecho, pues simplemente es z mayor que b, es decir, que estamos hablando de que se extiende desde ese radio de ancho, de radio b, perdón, de ese círculo de radio b hasta el infinito. Esa es la región de convergencia de nuestra respuesta al impulso de ese filtro paso bajas digital ahora. Eso se llama, recuerden, cuando ustedes hacen la HDN y en la HDT en Laplace y hacen la transformada de Laplace, pues obtienen HDS. Esa HDS se denomina función de transferencia del sistema, función de transferencia. No la respuesta en frecuencia, función de transferencia, es fundamental la función de transferencia, es lo que describe al sistema, porque recuerden que la respuesta al impulso describe a su sistema lineal invariante en el tiempo, entonces en este caso pues la función de transferencia pues sigue describiendo completamente al sistema, nada más que en ese plano S, y en este caso en este plano Z, que es lo que necesitamos, esa función de transferencia es fundamental, si se dan cuenta entonces necesitamos entender esto de la función de transferencia, ¿no? Y aquí está la región de convergencia, que es también fundamental para definir algunos puntos. Después nos vamos a dar por hecho cuando diseñamos los filtros, pero por el momento es importante que definamos bien las regiones de convergencia. Entonces, esta es la función de transferencia de nuestro filtro digital. Este es un filtro digital. Tiene un nombre y que más adelante mencionaremos, pero bueno. Entonces, las funciones de transferencia de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, discretos en el tiempo, pueden ser escritos como una razón de polinomios en Z. Cualquier sistema lineal invariante del tiempo de lo que hemos visto, pueden ser descritos con una relación de polinomios en Z. Como está escrito aquí, es la notación que vamos a utilizar
h de z, el numerador lo vamos a representar como el polinomio b de z y el denominador como el polinomio a de z. Eso es importante que se acuerden porque es una convención e incluso para que en los comandos de MATLAB o en los de Python, para que los tengan de acuerdo. Entonces representamos la función de transferencia como la razón del polinomio b de z entre a de z. Y aquí está el polinomio b de z, b0 más b1 z a la menos 1 más b2 z a la menos 2 más bm z a la menos m. M es el orden del polinomio del numerador, del polinomio b de z. A0 más a1 z a la menos 1 hasta an z a la menos n. N es el orden del polinomio del denominador. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos, regresando a nuestro filtro RC, pues aquí tendríamos el polinomio del numerador, pues la constante es simplemente una ganancia. Entonces, aquí el polinomio del numerador, pues simplemente b de z es igual a 1, si se dan cuenta. Y a de z, que en este caso, bueno, debería haber utilizado quizás para estar más claro inversamente las constantes, pero no importa. Este sería 1 menos bz a la menos 1, entonces sería el polinomio del denominador, si se dan cuenta, es de orden 1. Entonces su filtro RC es de primer orden. También aquí, también el filtro digital resultó de primer orden. Entonces, entonces en forma general, pues así lo representaremos y así lo veremos en nuestros filtros digitales. Es fundamental que se acuerden eso. Y también es fundamental que se acuerden que las raíces del polinomio del numerador, o sea, las raíces, se recuerden, son los que hacen 0, es el polinomio, se llaman las raíces. Las raíces del polinomio bz, de las raíces del numerador, se llaman ceros, y las raíces del polinomio az, o sea, del denominador, se llaman polos. Entonces siempre podemos escribir el mismo polinomio que tenemos aquí en funciones de z a menos 1, z a la menos m. Acá podemos escribirlo ya explícitamente de esta forma: b0 entre a0, z a la n menos m, y escribir explícitamente las raíces, es decir, z menos 1, z1, z2, z3, zm son las raíces que se llaman ceros. Y P1, P2, P3, Pn son las raíces que son los polos. Entonces, son fundamentales en la dinámica de los sistemas los ceros y los polos. ¿Ok? Es fundamental en el diseño del sistema. En este caso, discreto en el tiempo. Por eso nuestras raíces son en Z. Y pues aquí claramente está indicado, los ceros son los valores de Z para los cuales h de z es igual a 0, por eso se llaman 0. Y mientras los polos de h de z son los valores de z para los cuales h de z es infinito. Es decir, en estos valores la función de transferencia se hace infinita. Eso es el caso de los polos. Lo mismo pasa en S cuando tienen las funciones de transferencia y escriben los polos y los ceros. Son fundamentales en el diseño y ver la dinámica del sistema. Es lo que utilizaremos. Entonces es bueno que se acuerden de esto. Pues en el caso de nuestro filtro, aquí tenemos precisamente, tenemos la función de transferencia que ya mencioné. Este tiene un polo en z igual a b. Y aunque no existe explícitamente indicado, también tiene un 0 en z igual a 0. Si ustedes reordenan esta ecuación y la ponen, en vez de z a la menos 1, lo ponen así, sacan el z a la menos 1 como factor común en el denominador, pues les queda z a la menos 1 y eso le quedaría por z menos b. Si se dan cuenta, aquí queda explícitamente el polo z igual a b. La raíz es z igual a b, entonces el polo es b, no menos b, b. Z igual a B. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí el polo lo escribimos como una cruz. Aquí está indicado, el polo está en B. Y si se dan cuenta, al pasar Z a la más 1, al numerador, pues les queda A de Z. Y aquí les queda el 0 claramente indicado que está en 0. Si se dan cuenta, tiene un polo en B y tienen un 0 en 0. En realidad siempre tendrán la misma cantidad de polos y ceros. Aunque la mayoría, cuando no están explícitos, como era el caso aquí, que no estaban en explícito, es que están en 0 o están en infinito. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, digamos, no nos preocupemos tanto, pero en realidad siempre tenemos en las funciones de transferencia la misma cantidad de polos y ceros, aunque aparentemente no sea en explícito, como es este caso. Pero aquí ya, cuando pusimos explícitamente, pues vimos que sí hay un polo en 0, pero un polo en B y un 0 en 0.
Los ceros los representamos con un circulito y los polos con una crucecita. Es la notación válida en todo el mundo. Entonces, ya ahora tengo mi plano Z, ya representada la función de transferencia. Ahora tengo región de convergencia, si se dan cuenta, el área sombreada, limitada por ese círculo de radio B. Pero además ya tengo una cosa que llamamos las raíces de esos polinomios, el polo y el cero en este caso. Entonces ya completé mi plano Z. Entonces así tengo que representar mi plano Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos el caso de las sucesiones rápidamente que vimos. La sucesión del lado derecho, pues se acuerdan que la región de convergencia pues se extiende del círculo de radio A hasta infinito. Y si analizan la ecuación es 1 entre 1 menos AZ a la menos 1, tiene un polo en realidad en A y un 0 en 0. O sea, y lo mismo que hicimos en la parte anterior de nuestra función de transferencia, ahora ya podemos poner que tiene un 0 en 0 y esta sucesión tiene un polo en A y la región de convergencia va desde esa A hasta infinito. Si observan bien la región del lado izquierdo, pues tiene un polo, también es el mismo polo y tiene el mismo cero. La región de convergencia va desde ese círculo de radio A hacia el interior. Entonces, y la de ambos lados, que aquí no dibujé, simplemente es dos círculos concéntricos, esta especie de anillo, aro, no sé. Entonces, limitado por el polo A y por el polo B. Si se dan cuenta, tienen un polo A y un polo B. Dijimos que solamente era válida para cuando B era mayor que A. El caso de A mayor que B no es posible, no hay región de convergencia única. Entonces, y tenemos de esta forma, entonces tenemos los polos, tenemos dos polos, evidentemente, pero también tenemos dos ceros, uno para la parte del lado derecho y otra para el lado izquierdo. Entonces tenemos también dos ceros y están en cero. Entonces, así lo representamos. Hay una cosa interesante que mencionar, es que, y hay que tomarlo en cuenta para que se empiecen a acordar, es que las regiones de convergencia no incluyen realmente los polos, no incluyen a los polos la región de convergencia, sino los polos limitan la región de convergencia. Eso hay que tener claro. Limitan, porque no son estrictamente igual. Si se dan cuenta, las regiones de convergencia son mayor que. Entonces, la región de convergencia son limitadas por los polos en realidad. Si se dan cuenta, aquí está limitada por este polo, en ese círculo de radio A. Entonces, está limitada por este polo. Esta región también está limitada, o sea, no lo incluye, sino que está al interior, pero no lo incluye. Y también esta de la sucesión de ambos lados está limitada por los polos, si se dan cuenta, pero no están incluidos, son como las fronteras, esos polos de la región de convergencia. Entonces es fundamental que se acuerden de eso. Los polos limitan la región de convergencia. Los ceros no importa, los ceros sí pueden estar dentro de la región de convergencia o fuera de ella, eso no tan importante, sino son los polos lo que deciden, la limitan la región de convergencia. Entonces, si la función de transferencia de los sistemas discretos los podemos escribir aquí, como ya habíamos mencionado, como esta relación de polinomios en Z, y contiene únicamente cero, aunque estrictamente sabemos que podemos explicitar también los ceros, pues generalmente están en cero cuando pasa esto, es decir, cuando A de Z es igual a 1, en este caso tendríamos todo lo inverso, B de Z nos quedaría nada más este polinomio, y ahora tenemos todo lo de abajo, no hay polos, ¿ok? Es 1. En realidad también hay polos, pero había que, para hacerlos explícitos, pero ahorita no importa, digamos, no nos interesa hacerlos explícitos. Simplemente imaginemos que B de Z nada más tenemos y A de Z es igual a 1. O sea, H de Z es simplemente B de Z. Eso se llama, es un sistema que llamamos FIR, del inglés de Finite Impulse Response, que es la respuesta del impulso finita. Es decir, son sistemas que tienen la respuesta al impulso finita. Eso también se van a dar cuenta porque si tienen un polinomio nada más en z como h de z, la transformada z inversa, que sería h de n, pues será un número finito de términos. Ese número finito de términos pues nos da una respuesta al impulso finita. Por eso se llama un sistema FIR. O nosotros le llamaremos posteriormente un filtro FIR. Entonces, si además le incluimos ahora al numerador, ya existe,
y también incluimos los polos, ahora también h de z ya es diferente de 1, pues entonces es siempre que tengan polos y ceros, siempre que tengan polos y ceros, la respuesta al impulso siempre será infinita, siempre, siempre. Entonces el sistema tendrá una respuesta al impulso infinita y por eso el sistema se denomina IR de respuesta al impulso infinita. Entonces IR significa la respuesta al impulso infinita y pues también es el otro tipo de filtros que vamos a diseñar. Entonces vamos a diseñar dos tipos de sistemas o filtros. Uno que tiene respuesta al impulso finita, llamaremos filtros FIR, y otro que tiene la respuesta al impulso infinita, que le llamaremos filtros IIR en inglés. Manejaremos la notación en inglés y IIR. Entonces entiendan bien esta parte de que tendríamos respuesta a impulsos finitas o infinita. Aquí tenemos una tabla que viene en uno de los libros que mencioné, creo que este es el de Oppenheim. Y pues aquí anoté en el cuadro pues las transformadas que obtuvimos, ¿no? Del impulso, del escalón, de la sucesión del lado izquierdo, nada más que aquí es A igual a 1, entonces aquí vale 1, aquí está en forma general, a la n por udn, que es la del lado derecho. Aquí se ven claramente las regiones de convergencia, uno va del círculo externo al infinito, la otra del polo o del círculo de radio A hacia adentro. También tenemos esto, y tenemos esto que es un desplazamiento de la señal del impulso. Si nos va a dar z a la menos m, tenemos un impulso desplazado un instantes de tiempo m entero, recuerden, es entero, pues nos da simplemente z a la menos m. Generalmente así colocamos los desplazamientos en la parte digital o discreta en el tiempo como z a la menos algo. Z a la menos 1 es un desplazamiento nada más del impulso a la n menos 1, z a la menos 2 pues sería delta de n menos 2 y así z a la menos m. Esas son las cosas que nos interesan. Lo demás no son tan interesantes, digamos, en la práctica, en la utilidad, estas son las partes más interesantes, las que más utilizamos son estas transformadas. Y hay que conservar esa idea, ¿no? De los pares. Se podían obtener, podíamos pasar a resolver todas, pero la verdad es que en la práctica hay que acordarse más o menos de algunos detalles que son fundamentales, que están dados por estos primeros 6 pares de transformadas. Incluso ni siquiera necesitamos los 6 porque algunos son casos más especiales, ¿no? Y las propiedades, pues aquí vienen todas las propiedades de la transformada Z y pues también, insisto, yo creo que no es necesario ver todo lo que es la transformada Z para realmente manipular adecuadamente en la práctica estas señales. Yo enmarqué las propiedades que son fundamentales y hay que acordarse sobre todo, perdón, y que contiene precisamente la linealidad. Es decir, pues que tenemos una combinación lineal de las señales que vamos a transformar, pues simplemente es las transformadas individuales de Z, ¿no? Entonces, esa es la parte sumadas, ¿no? Es una combinación de las transformadas lineales. Y recuerden que las regiones de convergencia es la intersección de cada una de estas partes que estamos sumando, ¿no? Y el desplazamiento de la señal temporal, eso sí es fundamental. Si desplazamos una señal, pues su transformada Z lo único que hace es introducir una especie como de fase. En realidad, en un desplazamiento, pues se lo representamos como Z a la menos N0. Y entonces, pues esa es la parte que nos interesa. Por eso nada más enmarqué estas propiedades. Y otra vez, regresando a las propiedades más útiles, pues es la de desplazamiento en el tiempo. Sin duda es de las más útiles. Entonces tenemos, veamos x de n, si tenemos el par de transformadas x de n dada por x de z y su transformada z, perdón, x de z, ¿qué pasa cuando tengo una señal x1 que está compuesta en realidad por un desplazamiento de la señal original x de n, un desplazamiento de n0? Entonces x1 de z pues simplemente sería x de n menos n0, z a la menos m. Entonces aquí hacemos un cambio de variable, ponemos la variable m que es igual a n menos n0 y entonces pues aquí si hacemos los cambios, n es igual ahora pues m más n0 y los límites no cambian porque van de menos infinito a infinito. Entonces tenemos la transformada de x de m
z a la menos m. Entonces, como la suma es sobre m, pues sacamos z a la menos n0, que eso no depende de la sumatoria. Y pues nos queda, si se dan cuenta, por la transformada x de z, pero afectada por ese desplazamiento menos n0. Eso es fundamental. Entonces, cuando n0 es 1, pues es z a la menos 1. Generalmente un desplazamiento unitario que llamamos lo representamos como z a la menos 1. En los sistemas es muy fácil ver en los diagramas como algo z a la menos 1, z a la menos 2. Entonces, eso significa que está desplazada la señal. Entonces, es una forma compacta de escribir esos desplazamientos. Entonces, cuando desplazamos la señal discreta en el tiempo, lo que hace es que se introduce este valor de z a la menos ese desplazamiento y afecta a la transformada original, ¿no? Entonces, así es, este desplazamiento es fundamental, esta transformada. Veamos entonces, ahora la transformada z inversa, pues viene la expresión general, es una integral de contorno en realidad. Agarramos un contorno que generalmente es la región de convergencia y sobre esa hacemos esa integral. Pero en la práctica, otra vez, concentrémonos más en la parte práctica que necesitamos y que en la práctica después, en la gente que quiera seguir estudiando procesamiento de señales más sofisticados, son cosas que normalmente necesitamos en algún momento y se utilizan más que otras, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos nuestras funciones de transferencias, generalmente, o sea, podemos escribir siempre h de z como b de z entre a de z, polinomios en z de z menos 1, entonces vamos escribiendo esto, y en general, pues lo que es lo que nos interesa, si tenemos algo así, cuando tienen polinomios, por ejemplo, si el grado de m del polinomio del numerador es mayor que el grado de n, eso llamamos que es una función propia, cuando tenemos eso. Entonces podemos dividir los polinomios b de z por a de z y reescribir eso. Entonces nos quedará un pedacito que nos quedarán unos constantes de cm por z a la menos m. Y nos quedará un polinomio después que son de orden reducido, b1 de z entre a de z. Y donde b1 de z es de orden menor. Entonces esto ya podemos hacer entonces la división utilizando fracciones parciales, ¿no? Perdón, aquí la idea es hacer h de z una función propia en realidad, que es el caso. Entonces tenemos aquí b1 de z entre a de z. Entonces hacemos la división polinomial, disminuimos el orden del numerador que sea menor que a de z y entonces ya podemos utilizar fracciones parciales en este nuevo polinomio. Y eso lo podemos transformar de forma aparte, que es muy sencillo porque son puros desplazamientos, si se dan cuenta, afectados por unas constantes. Entonces ya veremos de qué se trata. Entonces, es muy común también en este tipo de cursos dedicarle mucho tiempo a hacer esta parte de la transformada inversa, pero en realidad no necesitamos tantos ejercicios para entender. Hay cosas fundamentales que necesitamos para el diseño de los filtros, pero tampoco necesitamos quedarnos tanto tiempo en esta parte. Por eso no le dedicaré tanto tiempo a esa transformada z. Hay cosas que son fundamentales de aprender, pero no es pasarse haciendo transformada z inversa. Entonces aquí puse una transformada z, que no le puse la ROC, pero ahorita la vemos cuál es la región de convergencia. Entonces tenemos, concentrémonos en esta x de z. Es un polinomio, si se dan cuenta, el polinomio del orden, el de arriba es mayor, no podemos utilizar las fracciones parciales porque el polinomio es mayor, tiene que ser del mismo orden o incluso del orden menor que sea propia la función. Entonces en este caso no es propia, entonces no podemos hacer fracciones parciales directamente. Entonces ¿qué hacemos? Pues dividimos primero y disminuimos el orden para crear unas nuevas fracciones con polinomios que sí cumplan la idea de una función propia. Ahorita verán. Entonces primero hacemos la división polinomial, pues tal cual aprenden a hacer la división polinomial, ordenan del mayor al menor, etcétera, y hacen la división como seguramente a lo mejor lo aprendieron. Entonces, de polinomios, entonces agarran aquí entre me da 2, y este entre pues en este término y ese término, los mayores, pues me da z a la menos 1, 2z a la menos 1, y pues ya saben, siempre multiplicar por el divisor, y después cambiarle el signo y sumar esto,
Y al final, pues, de esta división polinomial, pues nos queda que x de z, pues lo que le comentaba, una cosa que nos quedan términos en z, ya no como fracciones, sino términos muy sencillos que verán que es de transformar. Y nos queda un nuevo polinomio, una nueva función, que involucra dos polinomios, que aquí sí es una función propia, porque el numerador tiene orden menor que el denominador. Entonces, en esta parte, yo puedo utilizar las fracciones parciales. Entonces, es lo que hacemos, las fracciones parciales de esta cosa. Y las fracciones parciales, pues ustedes si se acuerdan, pues es lo que vamos a hacer. Simplemente sería colocar este nuevo el sistema de polinomios en z, pues aquí lo que colocamos son las raíces. Si se dan cuenta, es esta z cuadrada, pues tiene dos raíces. Es decir, tiene dos polos en realidad. Tiene dos raíces el denominador. Pues vemos aquí 1 menos p1 z a la menos 1 y 1 menos p2 z a la menos 1. Y tenemos que encontrar unas constantes a y b que son, y para generar estas dos fracciones que llamamos fracciones parciales. Y si se dan cuenta, primero pues, lo que tienen que explicitar pues son estas dos raíces en realidad. Entonces, aquí es 1 más 1 medio de z a la menos 1 más 1 un tercio de z a la menos 1. El producto de estos dos términos les debe dar este polinomio de z a la menos 2. Entonces, es lo que debe dar. Háganlo y ya se van a dar cuenta que les va a dar esto. Y las raíces, pues es simplemente esto, pero el inverso, ¿no? Es menos un medio y menos un tercio. Aquí está indicado perfectamente. Menos un medio y menos un tercio. Y después, ¿qué hacemos para obtener A? Pues simplemente agarramos este polinomio, que aquí lo escribí como un sexto z a menos 1, y aquí están explícitamente esos términos para que quede claro. Las raíces, ya aquí indicado, es lo mismo. Y lo multiplican por la raíz que van a evaluar. Entonces, si van a evaluar A, entonces eso corresponde a este término 1 más 1 medio z menos 1. En realidad, lo que hacen es eliminar ese término y evalúan sobre el otro término, donde está la otra raíz, pero evalúan en la raíz que están eliminando, que es z igual a menos 1 medio. Y evalúan tal cual, sustituyen z igual a menos 1 medio, o sea, menos 0.5, y sería menos 0.5 a la menos 1, hacen el cálculo detalladamente y les da menos 1 a la A, y B les va a dar, haciendo lo contrario, ahora el que van a eliminar es el otro término, por eso multiplican por 1 más 1 tercio de z menos 1, y evalúan en esa raíz, que es z igual a menos 1 tercio, todo lo que queda. Y ya les va a dar, y aquí están los términos correspondientes a y b. Entonces mi x de z, pues simplemente ahora queda representado como 1 más z menos 1 más 1, aquí en este caso menos 1, a entre 1 menos p1, que es menos 1 medio, entonces 1 más 1 medio, z menos 1, más b, que vale 1, 1 menos un tercio, entonces 1 más un tercio z menos 1, entonces hay que hacer la transformación de cada uno de los términos. Entonces la transformada z de 1, ya sabemos que la transformada z, cuando tenemos un 1, en el tiempo tenemos un impulso. Eso fue lo primero que hicimos. Entonces, viendo de las relaciones que ya sabemos, entonces siempre nos queda 1. Entonces, si tenemos una x de z igual a 1, pues su transformada será un impulso. Aquí está, un impulso x de n, que está indicado. Es la transformada inversa. El de 2z a la menos 1, pues tenemos z a la menos 1. Eso será un desplazamiento hacia la derecha de 1, multiplicado por 2, y 2 es una constante, entonces quiere decir que es otro impulso, si se dan cuenta, de valor 2, pero desplazado en 1. Entonces sería 2 delta de n menos 1. Entonces aquí está, 2 delta de n menos 1. Después, el término que sería 1 entre 1 más 1 medio z a la menos 1, pues eso ya lo conocemos. Entonces, y también el b de 1 más 1 medio z a la menos 2. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque necesitamos ver las regiones de convergencia. Entonces, las regiones de convergencia tienen que ser adecuadas. Y aquí, pues, evidentemente, si la región de convergencia no está bien indicado, por eso no la puse para que quede claro. La región de convergencia, para que exista una transformada inversa, pues tiene que haber una región de convergencia que corresponde a la intersección de esta región de convergencia y esta región de convergencia.
Si se dan cuenta, esta es 1 más un medio de z menos 1. Y este es 1 entre un tercio de z menos 1. Es lo que nos interesa esto. Entonces, la región de convergencia, como ambas son del lado derecho, si queremos tener del lado derecho, porque ese es el caso, pues tendríamos que tener, siempre se expanden del polo de la raíz hacia el infinito. Entonces, si tenemos ese caso de la raíz hacia el infinito, pues tendría que ser de un medio al infinito. Y de un tercio al infinito, pues sí coincidiríamos si tendríamos una región de convergencia que sería de un tercio al infinito. Es decir, sí puedo tener estas cosas como una región únicamente del lado derecho, ambas del lado derecho. ¿Qué es lo que me interesa? En general podría poner como región de convergencia. Si pongo del lado izquierdo una de ellas, o sea, de ambos lados, entonces hay que tener cuidado nada más, porque recuerden que si va de un medio al infinito, tendría que ser de un medio al infinito, y la otra tendría que ir de un tercio, no podría ser, un tercio es menor que un medio, entonces, entonces tendría que ser al revés, o sea, esta tendría que ser la que sea del lado izquierdo y esta tendría que ser el lado derecho, ¿no? Entonces dependía la combinación que nos den como regiones de convergencia. Entonces aquí puede haber varios resultados, no solamente un resultado. En este caso, si hacemos regiones del lado derecho en ambos casos, lado derecho este y lado derecho este, pues la región de convergencia es sencillo. Entonces ahí no hay ningún problema, sí coinciden. Y entonces simplemente pues es lo que está aquí anotado, ¿no? Son las regiones del lado derecho. Recuerden, este menos 1 es una constante, pero es por este menos 1, ¿eh? Menos 1, menos 1, entonces sería menos 1 medio a la n por u de n, y la otra sería menos 1 tercio a la n por u de n. Entonces es decir, es a la n por u de n, y este sería b a la n por u de n. Ambas son del lado derecho. Entonces es lo que se decidió, pero podía haber otro par de transformadas que cumplan esa misma transformada z, ¿no? Otras señales x de n. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado hacer la transformada z de las señales. Y aquí veamos algunos ejemplos. Tenemos h de z dada por esta función en z, y nos están pidiendo que encontremos h de n una respuesta al impulso que sea una sucesión causal. Causal o del lado derecho, así le llamamos, causal o del lado derecho. En este caso la función es propia porque el numerador es de menor orden que el denominador, entonces pues podemos directamente aplicar las fracciones parciales. Aquí directamente agarramos y ya están explícitamente las raíces del denominador, entonces es encontrar a y b y hacer el procedimiento. Entonces recuerden, es h de z, multiplicarla por la raíz que estamos evaluando, en este caso 1 en menos 0.2 z a la menos 1, y le evaluamos en la raíz que es 0.2, recuerden, z, hacemos esto. Hacemos todo el procedimiento y esa nos da 2.75. Se hagan el cálculo, aquí está indicado, de todos modos, 2.75. En el caso de B, pues hacemos la evaluación de h de z, o sea, todo esto. Lo multiplicamos por lo que estamos evaluando, la raíz que estamos evaluando, 1 más 0.6 z menos 1, y la raíz es z igual a menos 0.6. Hacemos toda la evaluación y tenemos z igual a menos 0.6, y esa b nos da menos 1.75. Los colocamos aquí, en este caso, y se dan cuenta, los colocamos 2.75 es a y menos 1.75 es b. Tenemos esto, tenemos ya las fracciones parciales, y pues como nos están pidiendo que sea una sucesión causal, o sea, tiene que ser del lado derecho esa respuesta al impulso. Entonces, del lado derecho, pues significa que esta región de convergencia y esta deben existir y darnos una sucesión del lado derecho. Y entonces, pues, punto 2, punto 6, y se extiende, el polo se extiende desde punto 2 hasta infinito, y el otro de punto 6 hasta infinito. Entonces, sí hay la región de convergencia y la intersección es lo que va desde punto 6 hasta infinito. Entonces, no hay ningún problema. Entonces sí se podemos escribir esa como h de n, pues sería 2 puntos, que es una constante, 2.75, punto 2 a la n por u de n, y la otra menos 1.75, que es una constante, es un escalar, por la sucesión que ahora es menos 0.6, recuerden, es menos en este caso, 0.6 a la n por u de n, y ya agrupándola en una sola expresión, pues nos da esto. Entonces, pues no es tan complicado, y es mucho más útil utilizar estas h de z
entonces utilizando las fracciones parciales. Entonces, ya para ver esta parte, la transformada Z y la respuesta en frecuencia del sistema, aquí nosotros otra vez insistimos, el sistema está completamente descrito por su respuesta al impulso. La transformada de Fourier discreta en el tiempo se conoce como respuesta en frecuencia, que es lo que hemos estado manejando hasta ese momento. Sí. Pero si ustedes observan bien, se parece la transformada de Fourier discreta en el tiempo a la transformada Z. En realidad no se parece, es la transformada Z en un valor específico, en Z e a la J omega. Es un caso especial, eso es igual en Fourier, es la transformada de Fourier discreta en el tiempo es un caso especial de la transformada Z. El caso general es la transformada Z. La respuesta en frecuencia es parte de esa transformada Z. Entonces, nosotros tenemos en transformada Z, tenemos la función de transferencia H de Z. Y cuando evaluamos Z igual a EJ omega, pues tenemos la respuesta en frecuencia del sistema. Es decir, tenemos Fourier. Entonces, lo mismo pasa en Laplace, si se acuerdan, Laplace, que es el plano S, cuando ustedes evaluaban S igual a J omega, pues obtenían Fourier, que era la respuesta en frecuencia. Entonces la H de S era la función de transferencia del sistema continuo y la H de J omega pues era simplemente un caso especial de ese plano S. Lo que pasa es que no lo veían. Entonces, ¿por qué no lo veían? Por ahorita más o menos trataré de indicarlo. Entonces, en ese caso, ¿qué corresponde Z igual a EJ omega? En magnitud de J omega, la magnitud de esto, recuerden, EJ omega es coseno de J omega, de omega, perdón, más J seno de omega. Y la magnitud de eso pues siempre es 1. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo cuando evaluamos Z igual a EJ omega es ponernos sobre el círculo unitario en el plano Z, como aquí lo puse en rojo, ponernos en el círculo unitario y estar variando esa omega, digamos, esa omega lo hacemos girar más rápido, o más lento, es una frecuencia. Por ejemplo, aquí puse una omega específica, que aquí lo puse en este caso, este es la omega. Entonces, y lo que hacemos es ir variando esta omega, si se dan cuenta, se repite cada 2pi, entonces este punto se lo va variando, y están obteniendo ese plano Z. Finalmente lo que obtenemos es la respuesta en frecuencia al hacer variar este punto azul sobre el círculo unitario. Entonces, digamos, si quisiéramos ver la respuesta en frecuencia junto con el plano Z, tendrían que dibujar en 3 dimensiones este plano, y donde imagínense en plano la parte real y la parte imaginaria, que fuera un plano como su mesa, y saliendo de ahí pues tenían una especie de corona que verían que correspondería a este dibujo en rojo, que sería la respuesta. Imagínense este dibujo que lo están siempre, que hacen como un dibujo, así como una corona, pues se vería como una corona en realidad, pero si lo ven desde arriba y nada más ven la parte imaginaria y la parte real, pues no ven nada, ven nada más esto que está en rojo, el círculo unitario. Entonces, ese es el problema. Yo creo que nos ha faltado imaginación para representar un poquito, tanto en S como en las 3 dimensiones, para poder entender que esto está ligado y no lo vemos. Y lo mismo pasaba en S, que en S lo que pasaba es que era el eje imaginario y no veían, porque nada más veían desde arriba, pues es como si ver nada más una línea, entonces no ven nada. Y aquí también, aquí ven un círculo, no ven esta cosa. Pero si lo dibujan en 3 dimensiones, pues pueden ver los polos, los ceros, y pueden ver la respuesta en frecuencia, y pueden ver la influencia que hay de los polos y ceros en la respuesta en frecuencia. Entonces, eso es lo que tenemos que imaginar a veces cuando en el plano Z, y nos dicen, sí, es evaluar Z igual a J omega. Sí, está perfecto, o sea, no hay ningún problema, es esto, la respuesta en frecuencia, pero no la puedo ver en el plano Z, si se dan cuenta. Por eso represento siempre la transformada de Fourier discreta aparte y después el plano Z aparte, pero en realidad, si lo ponemos aquí en una especie de plano 3D, podíamos verlo sin ningún problema y ver la influencia incluso de los polos, de los ceros en esa respuesta en frecuencia. No es común, simplemente porque pues así han estado, la gente lo entiende, pero a veces creo que hay algunas cosas raras que no se entienden. Entonces, insisto, es como usted estar viendo desde arriba
y no ven nada, y por eso no ven la respuesta, nada más ven esta cosa en rojo, este círculo. Y pues bueno, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la respuesta en frecuencia de nuestro filtro paso bajas como siempre? Pues es simplemente evaluar ahora Z y J omega, pues la H de omega pues es la transformada de Fourier discreta en el tiempo, que es lo que habíamos obtenido, que era simplemente A1 menos B, E menos J omega. Entonces, esa es la respuesta en frecuencia. Ya lo habíamos obtenido también de esas sesiones, entonces no hay es exactamente eso. Si se dan cuenta, pues ya ahora tenemos una herramienta más global de análisis. Aparecen polos, aparecen ceros y también está la respuesta en frecuencia involucrada. Entonces ya tenemos una dinámica del sistema que nos permite ver cómo funciona. En realidad la dinámica está ligada entre esos polos, esos ceros y la respuesta en frecuencia, que es lo que nos interesa. Entonces, y otra parte interesante, pues aquí ya ahora incluyo la región de convergencia. La región de convergencia, pues aquí está limitado, está el polo, va desde ese polo hasta infinito. Tenemos el círculo unitario, que es donde evaluamos la respuesta en frecuencia. Tenemos una omega, que es lo que hacemos variar. Aquí me puse a una cierta omega, estamos en un punto específico de con una cierta omega. Entonces, aquí está. Y esto, estamos en un punto, evaluamos. Y lo interesante de esto es que vamos a tener que ver que el polo, si se dan cuenta, el polo tiene que estar dentro del círculo unitario. ¿Por qué no puede estar fuera del círculo unitario? Porque si este polo está en el círculo unitario, la región de convergencia iría desde ese valor hasta infinito. Y no estaría incluido el círculo unitario. ¿Qué significa no estar incluido? Pues que no existe la transformada de Fourier discreta en el tiempo. No converge. Entonces, si no converge, pues no existe. Entonces, quiere decir que para que haya existencia de la transformada de Fourier discreta en el tiempo, y es decir, para que tengamos nuestra respuesta en frecuencia de nuestro sistema, pues es necesario que ese círculo unitario esté dentro de la región de convergencia. Es fundamental. Entonces, para que exista esa respuesta en frecuencia, pues nuestro círculo unitario debe estar incluido en la región de convergencia. Entonces, los polos del sistema, los polos tienen que estar dentro del círculo unitario. Esa es la parte interesante. Aquí está indicado. Entonces, el polo está dentro del círculo unitario y con eso aseguramos la existencia de la respuesta en frecuencia. Si estuviera aquí afuera, entonces esto no lo aseguraríamos, la existencia de esa respuesta en frecuencia. Esa es la parte interesante. Entonces empiezan a aparecer cosas más importantes. Entonces, insisto, los polos dentro del círculo unitario. Los ceros no son importantes, son los polos porque son los polos que limitan la región de convergencia. Los ceros tienen otra función en los filtros, pero los polos son los que realmente son fundamentales y más en otra cosa. Entonces, para tener sucesiones del lado derecho, que son causales, que es fundamental en la estabilidad y en lo posible, que un filtro sea o un sistema sea físicamente realizable, entonces esos polos deben estar dentro del círculo unitario, insisto, es fundamental. Entonces, aquí precisamente nosotros sabemos para que un sistema LIT sea causal, la respuesta al impulso debe ser estrictamente cero. Eso ya lo había mencionado, que si la respuesta al impulso, porque por la convolución que hacemos, recuerden, la suma de convolución, la respuesta al impulso tiene que ser estrictamente cero para que se pueda hacer el sistema. Entonces, la HDN tiene que ser del lado derecho. HDN tiene que ser una sucesión del lado derecho, una sucesión causal. Por eso se llaman causales o del llado derecho. Entonces se pueden hacer. La respuesta al impulso entonces tiene que darnos del lado derecho. Entonces, es decir, esto es posible y además es físicamente realizable. Eso es. Y estable, pues dijimos que para que sea un sistema estable, desde el punto de vista de entrada acotada, salida acotada, la respuesta al impulso tiene que ser estrictamente sumable, completamente sumable también se le llama. Entonces, es decir, tiene que decaer con el tiempo, eso lo quiere decir, no puede crecer con el tiempo. Además de que no tener componentes negativas, eso para que se pueda hacer, para que sea estable el sistema, la respuesta al impulso tiene que decaer con el tiempo. Eso se llama absolutamente sumable. Entonces, eso se traduce
pues en lo que le mencionaba, que todos los polos deben ser del círculo unitario. O sea, si todos los polos están dentro del círculo unitario, el sistema es causal y estable, causal y estable. Entonces se puede hacer y además no crece, la salida está acotada cuando la entrada está acotada. Entonces, el plano Z ya para una cosa que nos interesa tiene que estar decompuesto de esta forma. Es decir, el círculo unitario tiene que estar incluido dentro de la región de convergencia. Eso significa que los polos tienen que estar dentro del círculo unitario. Los ceros no tanto, pero los polos sí. Y entonces esa es la parte importante, por eso lo puse aquí en grandote, es decir, le puse todos los polos dentro del círculo unitario, significa causal y estable, se puede hacer. Entonces, con eso termino en esta parte, entonces ya regresaré también a esta parte en el diseño de los filtros, cómo se traduce en algunos casos el diseño de los filtros para que sea causal y estable, ¿no? Además de que los polos sean adentro del círculo unitario. Y aquí nada más puse un pequeño anexo, son los puntos clave de la región de convergencia. No me pondré a detalles, pero es más o menos lo que hemos visto. Échenle un ojo ahí para que vean. Y finalmente, pues con eso pues concluyo la presentación. Y pues gracias por su atención y ya con eso termino. Hasta luego.